Qué maravilloso es tener al Espíritu Santo. Quisiera hoy motivarte, entusiasmarte, avivar tu fe para que permitas en tu vida la entrada de Jesucristo y por medio de Él el Espíritu Santo. Es una experiencia maravillosa, pues Él nos ayuda en nuestras debilidades, así como Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre, pues es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único capaz. Está a la diestra del Padre y fue al único a quien se le ha dado esa autoridad y ese poder de ser nuestro intercesor, nuestro mediador. Es solamente a través de la persona de Cristo que nuestros pecados son perdonados. Y Jesús, en su misericordia y compasión, oró al Padre para que enviase el Espíritu Santo en el momento de su partida. A los 10 días descendió el Espíritu Santo y llenó totalmente a cada uno de los discípulos que esperaban la promesa de esa presencia hermosa, la del Espíritu Santo, ese poder que nos acompaña y nos asiste en nuestra debilidad humana. Y entre las muchas que tenemos, hay veces que no sabemos expresar lo que sentimos. Tenemos en el alma un gemido profundo, intenso. Es como una tristeza, una petición, un anhelo, ahí en lo más oculto de todo nuestro ser. Y aún hasta muchas veces oculto para nosotros mismos. Y se convierte en una debilidad la incapacidad de poder expresar ese gemido, ese anhelo que hay en el alma, ya sea por ignorarlo o por temor a que no esté en la voluntad de Dios, o a veces por la misma frustración que a veces ya traemos. Y todos esos procesos internos de sufrimiento, de frustración, se transforman en esa debilidad del alma que nos incapacita para poder expresar lo que sentimos. ¿A cuántos de los que me están escuchando en esta hora se les dificulta muchas veces poder expresar en palabras lo que siente ante el Dios de los cielos? Nos bloqueamos la mente, nos confundimos y hasta dudamos de que lo que estamos diciendo sea lo correcto o lo que estamos pidiendo muchas veces. Y ante la frustración, a veces optamos mejor por no hablar ni abrir el corazón ante Dios. Y es que realmente a veces ocurre que estamos tristes, desalentados, desanimados, y muchas veces sucede que es precisamente porque no nos hemos dado ese espacio de abrir nuestro corazón a Dios. Esa debilidad que es espiritual. Ahí el Espíritu Santo nos asiste, nos ayuda. Esta palabra, que la raíz significa asir, y el primer prefijo de ella, anti, significa enfrentar o cara a cara, mientras el segundo sufijo significa junto con. Según Robertson,
un erudito del griego, sugiere entonces que el significado de este texto que conocemos, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, quedaría de la siguiente manera. El Espíritu Santo se hace de nuestras debilidades junto con nosotros y lleva su parte de la carga que enfrentamos. Es como si dos personas estuvieran llevando una carga muy pesada amarrada en un palo y cada uno lo lleva en cada extremo. Cada uno va llevando en el extremo el debido peso y así se comparten las cargas. Y entonces, cuando dice aquí, porque qué hemos de pedir como conviene, nos da a entender entonces que el problema nuestro a la hora de expresarnos no es tanto el cómo hacerlo, sino el qué decir. Porque muchos de alguna manera tenemos ya una idea del cómo. Por muy neófito que sea una persona, pero ya tiene al Espíritu Santo, ya ha reconocido a Cristo como su Salvador, ya ha sido habilitado por el mismo Espíritu Santo para comenzar a hablar con Dios. Porque cuando esa experiencia de reconocer mi necesidad de Dios no se ha establecido en el ser humano, pues está inhabilitado para comunicarse con el Creador directamente. Pero una vez ese asunto resuelto por medio de Jesucristo y yo reconocer mi necesidad de Él, entonces el Espíritu Santo me capacita para comenzar a comunicarme con Él. Y se nos han enseñado cuántos métodos. ¿Cuántos métodos tú sabes de cómo orar? Pero aquí el texto nos da a entender que el problema no es el cómo. En Romanos 8, el versículo 26. No es el cómo, sino el qué decir. Cómo orar, si de pie, si sentado, si de rodilla, si por la mañana, si por la tarde, si con Biblia en mano, con libreta. O sea, nos han dado muchas estrategias. Pero aquí el texto nos arroja luz al ver que la dificultad es qué hemos de pedir, y no tan solo el qué hemos de pedir, sino el qué hemos de pedir como conviene. O sea, que tenemos dos situaciones aquí que muchas veces tenemos que encarar, que enfrentar. Y tenemos esa debilidad humana porque muchas veces tenemos la situación, tenemos el anhelo, tenemos la ilusión, pero sucede que a veces el mismo dolor que nos provoca el anhelo, la desesperación, el sentido de impotencia nos lleva a pedir cosas que muchas veces no convienen. Entonces esa oración no va a ser contestada. Y si va a ser contestada, va a ser con un rotundo no, porque Dios sabe dar lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros queremos elevar una oración que sea asertiva, efectiva, que vaya alineada a la voluntad de Dios, y se nos dificulta muchas veces, porque el anhelo, la intensidad del deseo es tal que queremos decirle a Dios exactamente qué debe hacer como a mí me conviene. Y aquí el Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad nuestra. Porque seamos honestos, a veces cuando pedimos por un hijo y estamos sufriendo esa situación, ¿qué madre? Imagínese, ¿qué usted no le va a pedir a Dios? No le va a pedir nada malo para ese hijo. Usted le va a pedir, imagínese,
sus anhelos. Pero ¿serán esos anhelos perfectamente alineados al pensamiento que Dios tiene para con ese hijo en esa situación? Entonces nosotros despojarnos como el sentido de madre y alinearnos a la mente de Dios y al corazón de Dios muchas veces se nos hace difícil, porque sucede que no necesariamente como yo lo quiero sea. Entonces yo necesito que el Espíritu Santo ahí me asista para yo poder comunicarme de manera correcta, sabia, entendida con Dios. Y qué hermosura que ahí tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda en el qué hemos de pedir. ¿Qué? Ajustar esa petición, ese anhelo, para que sea oído, atendido. Qué gran bendición la que tenemos. De poner las palabras correctas. Porque el único que escudriña la mente de Dios es el Espíritu Santo y Él conoce lo que Dios piensa acerca de ese anhelo y de ese deseo que tú tienes y que yo tengo. Entonces, significa que la dificultad no está en la ignorancia de la forma en que se ha de hacer la oración, que sería el cómo, sino en la debilidad o incapacidad para expresar aquello en lo que se va a basar esa oración, o sea, en el qué. Entonces, deberíamos pedir específicamente aquello que vaya alineado a la mente de Dios, y ni tú ni yo la conocemos. Ni tú ni yo sabemos lo que Dios piensa acerca de X situación. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos asiste. Qué hermoso. Qué gran bendición. Accesible para todo ser humano que ponga su confianza en Dios. Pues tenemos grandes bendiciones y entre ellas dos intercesores. Primeramente a Jesucristo, que intercede por nosotros ante el tribunal del cielo. ¿En qué sentido? Bueno, si hemos pecado, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Y siempre que vayamos con una actitud de arrepentimiento ante Dios, ahí está el abogado intercediendo por nosotros para perdón de pecados. Pero también tenemos al Espíritu Santo, que intercede. ¿En dónde? Jesús intercede ante el tribunal del cielo en favor nuestro para que el Padre perdone nuestros pecados por causa de su sacrificio y su sangre derramada allí en la cruz. Pero el Espíritu Santo intercede, escúchame bien, ¿dónde? Dentro de tu corazón y el mío. Aquí en la tierra. Jesús intercede en el cielo y el Espíritu Santo intercede aquí en la tierra, en tu corazón y el mío, en cuanto a la debilidad y dificultad de expresión por causa de nuestra incapacidad de poder saber la voluntad de Dios en cuanto a eso que queremos. Y comenzamos una lucha interna, porque muchas veces hasta estamos claros de que lo que queremos no es lo que necesariamente deba ser, pero está el anhelo. Está el anhelo ahí. Entonces el Espíritu de Dios intercede a Dios por nuestras verdaderas necesidades, que son esos gemidos que tú tienes ahí en tu corazón, esos secretos del alma, esas ilusiones, eso que tú tienes ahí profundo de tu ser, que muchas veces te trae tristeza, te quita la paz, el desaliento, ese sentido de impotencia. Ese ya tú quisieras ver eso y no llega. Eso que tú sufres allá a solas y que yo también sufro.
¿Cuántos de nosotros no tenemos ilusiones, sueños en nuestro corazón ahí? Y nuestra alma gime porque quisiéramos que fueran realidad. Ya sea vidas que quisiéramos ya ver salvas, familiares, matrimonios restaurados. Cuántas cosas que anhelamos. Cuántas. La creación gime, pero también nosotros gemimos dentro de nuestro ser. Y Dios, que escudriña los corazones de sus hijos, conoce de esos gemidos. Dios sabe, Él escudriña lo que hay dentro de tu corazón, aunque no lo expreses con tus labios. Dios sabe muy bien lo que hay dentro de mi alma constantemente, aunque yo no lo exprese con mis labios. No obstante, no podemos negar que a veces llega la tristeza. Llega la desesperación al ver que los años pasan y nada acontece. Y nos sucede como la experiencia del paralítico que estaba allí en Betesda, frente a aquel estanque de agua. Llevaba 38 años. Y cada vez que las aguas se movían, esperando a ver si ese era el día que iba a llegar el milagro, y nada sucedía. Nada sucedía. Muchas veces nos sucede eso. Tenemos ese gemido en el corazón, ese anhelo profundo en el alma. Oramos por la conversión de un hijo por años, o la del esposo, la de un familiar. Tal vez estás orando tú anhelantemente ahí por tu compañero, tu compañera. O estás anhelando fervientemente por la salud que perdiste. Es que tantas cosas que a veces anhelamos en lo profundo de nuestro ser. A veces no son grandes peticiones. A veces uno lo que anhela es paz, quietud, seguridad. Que esa soledad ya no te acompañe. En fin, que nuestro corazón es inmenso y guarda tantas cosas. Y Dios, en su compasión y amor, lo conoce, pues Él escudriña tu corazón y el mío. Y ahí es cuando en su misericordia, muchas veces, el Espíritu Santo viene y nos ayuda, nos habilita de manera sobrenatural y no necesariamente con lenguas angélicas o en idiomas extraños, pero sí un idioma extraño para nosotros porque estamos hablando ahora de lo profundo del alma, lo que muchas veces se nos dificulta. Y Él viene y nos asiste. Y es como si nos estuviera arrancando esas palabras del alma que muchas veces no encontramos cómo deletrearlas. Y Él, en su inmensa capacidad y poder, muchas veces sentimos esa experiencia que nos está arrancando las palabras del alma. Y mientras las va arrancando, sentimos que vamos sanando. Muchas veces inexpresables, pero no porque sean inexpresables significa que sean incomprensibles para el Padre. Y precisamente ante esos suspiros que tenemos en el alma, en el corazón, en lo profundo, esos deseos espirituales, el Espíritu Santo entonces hace realidad, permitiendo
que podamos expresarnos con su ayuda en medio de nuestra debilidad. Y es así como dice la Escritura en Efesios 3:20, que Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oh, bendito Dios. Y el Espíritu de Dios nos asiste. Porque en medio de ese dolor o de esa ilusión, quisiéramos tantas cosas. Y ahí viene el Espíritu Santo y nos asiste. Como cuando un niño, a veces el nieto viene y hace unos garabatitos, va a hacer una postal muchas veces, o uno de nuestros hijos pequeñitos en la edad preescolar, hace una tarjetita, ya sea de cumpleaños, de felicitación, de Navidad o algo. No sabe escribir todavía y hace unos garabatitos. Y nosotros venimos por el lado y le escribimos: abuela, te amo. De tal manera que estamos ayudando a que cuando abuela lea la tarjeta del nieto y vea esos garabatitos, lea: abuela, te amo. Y asistimos al niño en esa dificultad de expresión, pero hizo unos garabatitos. Y yo, que tengo la habilidad de expresión y de escritura, lo asisto porque sé que hizo el esfuerzo, que quiso expresarlo, pero estaba inhabilitado. Hizo lo que pudo. Y sucede que muchas veces eso acontece en la oración. Sabemos el cómo hacerlo, pero no sabemos el qué decir. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo y te ayuda en ese garabatito de expresión, en esa poca palabra. Y tú sientes cómo Él te toma y cómo Él comienza a poner palabras en tu boca, cómo Él empieza a ajustar esa oración que comienzas con dolor, con desánimo, con pocas palabras, porque apenas puedes abrir la boca, pero Él te infunde aliento y tú comienzas a abrir tu corazón y terminas llorando ante el Dios de los cielos. Y Él te está asistiendo y poniéndote palabras que tú ni en tu mente podías concebir. Te ayuda en tu garabatito emocional. Lo importante es que aunque no sepas el qué, tomes el lápiz por lo menos y comiences a hacer el garabato. Allí te sientes que ya sabes el cómo, aparte, a solas. Porque esa dificultad muchas veces la tenemos, sabemos, tenemos el cuartito, tenemos la esquinita preparada, sabemos que allí tenemos la Biblia, tenemos la libretita, pero luego que estamos allí no sabemos qué decir. Comienza el garabatito y el Espíritu Santo vendrá y te asistirá. Entonces, sucede muchas veces también que ante el dolor, el sufrimiento, la desesperación, quisiéramos que Dios hiciera las cosas a nuestra manera.
en nuestro tiempo. Y también ahí el Espíritu Santo nos asiste. Nos asiste en el qué y nos asiste en el qué conviene. ¿Qué decir que convenga? Porque hay veces que decimos cosas pero que no convienen. Y la oración que es guiada por el Espíritu de Dios es ajustada a lo que conviene, a aquello que va alineado al pensamiento de Dios. Y no nos es fácil muchas veces realizarla por causa de los anhelos, del sufrimiento, del dolor o del temor. Y terminamos pidiendo aquello que nosotros sí queremos. O como nosotros preferimos. También necesitamos ser asistidos para que la intención de esa petición vaya con la intención correcta y alineada a la mente de Dios. Así, es importante, ya por tercero, que tengamos la confianza y seguridad de que Dios nos oye. Cuando han ocurrido estos dos eventos, en el que decir y decirlo de manera que convenga, y decirlo de manera que convenga es conforme a la voluntad de Dios, vamos a terminar con la certeza en nuestro corazón de que la oración ha sido escuchada, que se convirtió en un diálogo y no en un monólogo. Porque en ese proceso Dios me ayudó, me asistió por medio del Espíritu para que yo pudiera comunicarme con Él de manera correcta. Porque Él está interesado en ayudarme. Y pude yo haber comenzado pidiendo algo conforme a lo que yo quería, pero el Espíritu Santo entonces me ayuda y la acomoda. Y sucede que a veces te das cuenta que lo que comenzaste pidiendo cambia. El Espíritu Santo la ajusta. Porque hay veces que no sabemos pedir o pedimos mal. Y al final nos damos cuenta que estaba pidiendo el dolor que teníamos o la intensidad del deseo de lo anhelado. O sea que estábamos pidiendo mal. Muchas veces no medimos ni las consecuencias de lo que estamos pidiendo. Y ahí viene el Espíritu Santo y nos socorre. Qué gran bendición es la oración que es guiada por el Espíritu. Eso nos ayuda a aliviar la carga del corazón. Nos ayuda a vivir en paz. Es una experiencia totalmente sanadora, terapéutica. No cuesta nada. No tienes que salir de tu casa. Puedes tener cuantas sesiones tú quieras durante el día. Siempre es efectiva. Funciona.
Lo que necesitas es el Espíritu Santo. Y como único se obtiene el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Y Jesucristo, por medio de mi fe, al reconocer mi necesidad de Él, y los cielos se abren. Entonces yo puedo vivir una vida sosegada, nada cargada emocionalmente, porque en cualquier momento yo puedo hablar con Él. Y aún en mi incapacidad de expresión, Él me asiste en mi debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no sabemos. Pero el Espíritu Santo nos asiste de tal manera, tan especial. Dice aquí que no hay manera que se pueda expresar cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo está diciendo. Porque el Espíritu de Dios ruega por cada uno de nosotros. Y ese ruego va de acuerdo con lo que Dios quiere. Por lo tanto, si aprendemos a orar guiados por el Espíritu, estaremos orando conforme a su voluntad. Y eso nos dará paz.